Un libro con historias de gente que ha trascendido y que hablamos en forma continua de ellos y quienes están atrás. Entre esas patas está Claro, la claro que mamá sí. de todos esos ídolos, ídolas, que conocemos mucho, Sí, claro. pero no sabemos mucho de la historia familiar, ¿no? Exacto, y de los esfuerzos y sacrificios que hacen las madres. Por eso se llama Madres de Testimonios de Madres que acompañan a las grandes estrellas argentinas, escrito por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio, entre ellos la mamá de Manu Ginóbili, ¿no? Vamos a saludar a Emilia Frigerio. Hola Emilia, gracias por atender a Canal 7. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos, a Anabela, Daniel y a todos los bahienses. Les mando un beso y Claro. les cuento que para hacer este libro viajé a Bahía Blanca el Ajá. año pasado. Escúchame, ¿y cómo surgió Viajé esta el idea? 1 de mayo. Ah, post Este- inundación. el ¿Cómo 1 de surgió mayo esta del año idea? pasado. Claro, el año pasado. El año Esta, es- sí, sí, el año pasado. Esta idea surgió porque nosotras veníamos trabajando haciendo podcast para otros, para otras marcas u otras empresas, y un día le digo a Violeta, Violeta, hagamos algo para nosotras y después veamos si genera interés. Nació como un podcast y cuando le vimos que tenía un contenido tan potente, decidimos hacerlo podcast y libro. El libro tiene 16 historias de madres y el proyecto en total tiene 29. Ajá. ¿Y por qué el universo de madres? Creo que el disparador inicial fue la hija de Violeta, mi socia, juega al tenis profesionalmente. Violeta la acompañó desde muy chica a torneos, competencias en el interior, en otros países. Y ella te dice que vio toda clase de madres, la muy buena y la dudosa. Ajá. Y entonces nos interesaba ese universo de cómo hay madres que acompañan a chicos que después hacen historia. Entonces empezamos a armar como una lista soñada de madres a quienes queríamos entrevistar, que tenían que tener hijos relevantes y a la vez estar vivas, ¿no? Era como Claro. Sí. ese desafío, porque no siempre estaban cuando investigábamos. Y bueno, hicimos una lista y empezamos a tocar puertas, a apelar a conocidos, a mandar mails, y bueno, logramos este compendio espectacular tanto en el libro como en el podcast y estamos muy orgullosas de este trabajo que fue titánico, pero que dio frutos lindísimos y que ahora está en las librerías de todo el país. Sabés que pensando cuando, bueno, hoy repasaba un poco también las entrevistas que te han hecho a nivel nacional, em, eh, vos decías esta condición de la mamá, esta la que acompaña, porque se conocen muchas historias, a ver si vos estás de acuerdo, de ese papá sacrificado que llevaba al hijo a Di María en bicicleta hasta entrenar, pero atrás siempre hay una mamá, y hay mamás que también cumplieron ese rol, ¿eh? Sí, sí. Digo, hay mucha nota papá y no tanta nota mamá. Entrevistas, te estoy diciendo. Y las mamás son todo. Muchos lo dicen y no siempre tienen ese rol activo como el papá de Di María, como vos decís, Anabela, pero con esa presencia silenciosa, como es el caso de Raquel Macari, la mamá de los La mamá de Ginóbili, Manu. por ejemplo, Claro. para meternos en Bahía Blanca, Sí. son todo, su presencia es todo, aunque sea silenciosa y discreta. Entonces, rendirles homenaje y escucharlas, algunas de esas madres nunca habían hablado ante un libro o ante un podcast o ante un medio, como la Sí. mamá de Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, y escuchar cómo criaron, cómo acompañaron, qué sienten cuando el hijo vive algo tan potente, fue como muy bello, muy, muy bello. Y nosotras, Violeta y yo, somos madres las dos, de 3 hijos, nos encanta hacerlo, toda la vida trabajamos y toda la vida hicimos esos esfuerzos que hacemos tantas mamás de salir a laburar, llevar al chico a fútbol, llevar a la chica a baile, después ponerte a cocinar, nada, es desafiante para todas las mamás, no se los tengo que explicar, pero cuando esos hijos son tan destacados, conocer cómo habían hecho estas madres nos resultaba fascinante, así que fuimos Y- a hablar de eso. ¿Y qué te dijo brevemente, no? La mamá de Manu, Raquel. Bueno, lo más gracioso, nosotros hablamos a través de una prima, llegamos a la familia y nada, como que no está, como que accedió a hablar con nosotras, pero es tímida, tiene re bajo perfil y más ahora que su hijo no juega. Pero fue muy cálida y vimos una mujer
muy interesante, porque si bien ella te confiesa que no iba tanto a ver a los partidos porque le daba nervios, porque tenía miedo que se lesionara Manu y también sus hijos, porque Sí. todos eran basquetbolistas, tiene una presencia que estaba a cargo de todo, Claro. desde su discreción. Siempre una casa muy abierta, con sus budines de mandarina, recibiendo amigos, recibiendo entrenadores, recibiendo otros chicos. Una presencia continua a lo largo de la carrera de los chicos. Y nada, y es lindo de ver y de conocer. Así que fue un placer conocerla. Estuvimos en su casa y vimos a dónde creció Manu antes de mudarse a Estados Unidos. Así que fue muy, muy, muy lindo. Todas las charlas, además, fueron de madre a madre, como charlas donde no buscábamos el título, no buscábamos nada polémico, sino contame cómo hiciste, contame Claro. cómo lo acompañaste, contame cómo sentiste cuando se ganó la medalla. O sea, era ese el nivel de diálogo. Pero nos dijeron cosas fabulosas, así que ojalá que nos lean porque realmente es un libro que emociona, te inspira y te enseña. Emilia, ¿se encontraron con alguna mamá que capaz desde afuera, ¿no? Porque hay que transitarlo. No gusta tanto porque está la mamá que acompaña, que es contenedora frente a alguna derrota de repente, y está la mamá que le exige, ¿viste? Que le pone fichas al hijo o a la hija para que triunfe, y capaz el nene está Sí, desvinculado, ¿no? Puede haber también. Sí, bueno, eso es un poco lo que veía Violeta en las canchas de tenis. Claro. Te decía que estaba la mamá insoportable, que se la quema al chico y que cuestiona los puntos al coach o al entrenador, la que critica, la que aplasta, la que por ahí tiene sueños frustrados y piensa que se van a terminar cumpliendo con ese hijo o esa hija. Pero en este caso concreto, con las madres que hablamos, no, eran mujeres muy completas, con sus propios trabajos, sus propios estudios, sus propios hobbies, sus propios sueños, que acompañaron a estos chicos con sus vocaciones descomunales, sus sueños, sus propias carreras. Pero madres que tenían lo suyo, o sea, no Claro. madres que dejaron todo para que el chico se desarrollara. No, no, madres, tenemos madres médicas, tenemos madres que estudiaron, por ejemplo, la mamá de Marcos Galperín, 5 hijos varones, estudió la licenciatura en letras con los 5 hijos nacidos. Se recibió en 15 años. Hacía pocas materias por año mientras claro. criaba y acompañaba a los suyos. Pero son chicos que se desarrollaron en lo académico, pero vieron a la mamá estudiar en casa. Los padres de Santiago Bilinkis, por ejemplo, que Sí. la mamá no entró al libro, pero está en el podcast, los dos se recibieron en la universidad cuando Santiago Bilinkis tenía 6 años. Entonces vos decís, este Santiago, con su capacidad de oratoria y esa cosa didáctica que tiene y que nos enseña a tantos argentinos, bueno, la vio en su casa, ese esfuerzo. O sea, gente que tenía lo propio, diría. Está claro. La selección de estas, porque hablaste de que en el libro hay un poquito menos de historias, ¿no? De estas entrevistas. ¿Qué fue una cuestión de la editorial? Claro, digamos, ¿cómo ocurrió esto? No son las mejores, son Mirá. las que eligieron. Son las que eligió la editorial y al ser nuestro primer libro comercial, confiamos en Catapulta. Catapulta tenía este sello que se llama Catarsis, que es parte, digamos, de la editorial, que es un sello para periodistas. Y ellas tuvimos una editora joven maravillosa que se llama Chloe Pollack, brillante. Y cada comentario que nos hizo a lo largo del proceso de edición fue muy interesante, muy relevante y muy inteligente. Entonces, cuando ella dijo, si ponemos a las 29 es una Claro. gigantesca, Claro. me Imposible. inclino por estas y decidimos confiar en ella, pero realmente soñábamos con que todas las historias vieran la luz, porque nos parecía espectacular, así que Está muy por bien. eso trabajamos también en producir el podcast y lo logramos vender a la nación y bueno, ahora se escucha en todas las plataformas. Claro, que eso está Pero si bueno. van a Sí, claro. consumirla- Se pueden consumir de las dos Sí, maneras, porque está además bueno. es absolutamente Sí, diferente, pero ¿no? yo recomiendo porque son diferentes. Es El libro es diferente, diferente, tiene una narrativa, tiene Sí, sí. datos. El libro en el que hablamos de McAllister y que contamos lo que todos los argentinos sentimos en la piel cuando salimos campeones del mundo, vale leer el capítulo. Después vayan a escuchar a Silvina a las plataformas, pero el capítulo es una gloria. Así que el que tenga una librería cerca, Madres de, Madre de... va a ser un lindo regalo o lo va a disfrutar mucho. Emilia Frigerio, muchas gracias. Encantada y me encantó saludarlos y amé pasar por Bahía Blanca el año pasado.
fue el único viaje que hicimos por este viaje, así que lo tengo en mi corazón. Bueno. Sí, Gracias. porque sabés que Raquel es bastante, digamos, nosotros nunca pudimos. No es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, Sí, tiene un perfil, buenísimo. tiene un La perfil vamos a bajo. conocer Nada a través fácil. del Le libro. le tengo que agradecer a su sobrina Martina Tuminelo que hizo lobby y nos ayudó, otra bahiense amorosa. Sí, Así que sí. hay que agradecerle a Martina. Gracias, Emilia, muy amable. Gracias. Muchas gracias.